Hoy en el Festival del Bien Público, heterosexuales y el armario, seguridad vial, educación sexual para adultos, el análisis del profe Gauna en el Festival del Bien Público. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el Festival del Bien Público, la mejor creatividad para pensar el mundo y sus desafíos. Y lo vamos a empezar a recorrer con algo que fue viral y tiene que ver con el fútbol. Salir del armario, Borja Iglesias, y una propuesta que fue viral. Más de 5 millones de personas la vieron y propone lo siguiente. Hola, soy Borja Iglesias y soy heterosexual. Las redes se llenaron de odio hacia el futbolista con comentarios como hetero de mierda, fuera de mi equipo o qué vergüenza, menudo ejemplo para los niños. Ha recibido insultos simplemente por decir que le gustan las mujeres. Hoy hablamos con el primer jugador de la liga en confesar su heterosexualidad. Estamos en el año 2023 y todavía hay gente que vive en la caverna. Ayer, sin ir más lejos, escuché a un político que dice que hay que derogar la ley de matrimonio heterosexual. A que esto jamás pasaría. ¿Y por qué lo otro sí? Dar vuelta a las cosas para entender de lo que estamos hablando, ¿no? Este mundo de estigmatizaciones, ¿no? Y aquí se alteran las categorías, vamos a decir, las sexualidades, para dar cuenta de lo que atraviesan las personas, además también con algo muy habitual, que son forzadas a salir del closet, lo pongo entre comillas. Este es el viral que con Borja también le dio la carnadura de la llegada popular, ¿no? Decíamos 5 millones de visualizaciones. Vamos a empezar la primera de las temáticas del programa de hoy, que es seguridad vial. Una preocupación en cuanto a las velocidades, las vidas que se pierden o las vidas que quedan también muy limitadas en base a los mal llamados accidentes de tránsito, ¿no? Está la frase esa de si se puede evitar, no es un accidente. En República Checa, este spot para generar conciencia se hizo en 2022 y plantea un escenario que empezamos a recorrer. Spěchal jsem. Prakticky jsem snažil vrátit čas. Pod tím tlakem těch několika vteřin jsem zazmatkoval. To jméno řeknete, tak vám to všechno dojde. Danielo, pohlídej, zůstaňte!
dopravní nehody nepřiměřená rychlost, zaznamenáváme pokles o 12%. «13 minutos» es la campaña más grande que se haya realizado a nivel nacional en República Checa. En la última década, en ese país, el exceso de velocidad ha matado a casi 2.200 personas. Se estrenó justo antes de Semana Santa, que representa uno de los fines de semana más trágicos en las rutas de ese país. Y con buenos resultados, fue la Semana Santa con menos víctimas mortales en un siglo. Contó con la participación del Ministerio de Transporte, la Policía de la República Checa y rescatistas, corredores de autos y periodistas. El documental se estrenó en la televisión en el prime time de su canal público. En poco tiempo obtuvo más de 1.600.000 visualizaciones en YouTube. La campaña posee una página web y recibió un León de Bronce en Cannes 2023. Y vamos a hablar de este tema, de lo creativo y de la temática también, ¿no? Que tanto habla de lo que nos pasa en nuestra propia sociedad. Le damos la bienvenida en esta noche a Gustavo Brambati, responsable de seguridad vial de CESVI Argentina. Bienvenido, gracias por estar. Y también para hablar creativamente está con nosotros Anita Pillado, que es directora de producción en BBDO. ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, arranco contigo, Anita. Lo creativo que plantea este documental, ¿no? Acá vemos una síntesis en esta campaña. ¿Qué te parece interesante destacar sobre un tema que muchas veces genera rechazo en el público, ¿no? O sea, es algo muy grave, pero al mismo tiempo muy difícil de comunicar. Totalmente. Nada, revisando un poco el spot, hay algo crudo y real, ¿no? Yo creo que eso es lo que atrajo también a la plataforma. Es la primer marca donde una plataforma la toma para hacer contenido. No existe eso. Creo que ¿por qué? Porque tiene un enganche desde lo real y desde lo crudo. Tuvimos que llegar, mirá como sociedad donde tenemos que ir, el camino que hay que recorrer para visibilizar lo que sucede por querer ahorrar 5 minutos en una ruta o 10. Creo que la campaña ahí lo dice, visibiliza en transmitir, un poco ese es el verbo, lo hace muy bien porque, repito, se ancla sobre casos reales. Cuando vos vas a lo real y a la vida en concreto, me parece que ahí la gente lo toma y lo visibiliza. Eso creo que es el gran gancho que tiene la idea. Bien, ya voy a también darle la bienvenida al profe Gauna, que está con nosotros como cada programa. Gustavo, ¿qué viste? Mirá, el enfoque crudo, eso está claro, ¿no? Es como una estrategia, de alguna manera, comunicacional, que muchos adoptan esto como una forma, digamos, de mostrar la siniestralidad y el accidente de tránsito. Eso me llamó la atención. Y por otro lado, el cambio del problema de la velocidad con el problema del tiempo, del ahorro del tiempo, porque en realidad la velocidad a veces es confuso, porque uno dice un avión va muy rápido, sin embargo no es peligroso por ir muy rápido. Y entonces la gente empieza a entender que, o sea, puede dar un mensaje, o sea, puede dar un resultado, digamos, en el mensaje que no es exactamente lo que uno quiere lograr. En cambio, en el tiempo sí. O sea, la gente tiene que darse cuenta que a veces ir un poco más despacio no significa una alteración, digamos, en los tiempos de recorrido. Sí. Ahora, yo pensaba también, Gustavo, y abro para quien quiera opinar sobre esto, pensaba, imaginándome las ciudades de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires quizás una de las más veloces en el peor sentido de la palabra, que también muchos de los que están en la calle trabajan con una presión de tiempo, ¿no? Sobre la productividad. Digo, hay algo también del propio sistema que colabora. No justifico, sino trato de encontrarle las explicaciones de este problema que tenemos, ¿no? Digo, la productividad, los tiempos con los que tenés que cumplir en la calle, como quien te los exige no toma conciencia de lo que te pide, ¿no? No, exactamente. A veces digamos, nosotros es algo que recalcamos mucho, ¿no? A veces uno, por ejemplo, una capacitación lo plantea para conductores y en realidad en las capacitaciones de manejo y demás deberían estar también los estados superiores de alguna manera que manejan la logística y que están transmitiendo mensajes realmente equivocados. Por ejemplo, metele pata, por dónde andás,
dale, mirá, porque entre ellos, o sea, generando un estrés sobre el conductor que de alguna manera termina siendo como un rehén de esa circunstancia, ¿sí? Porque no puede alterar de alguna manera su entorno, el tránsito y demás, y que termina apretando el acelerador, tratando de ir más rápido en pequeños trayectos como para poder ganar ese minuto que no significa absolutamente nada, claro. Porque, o sea, termina siendo una cosa insignificante el resultado que genera, pero en el riesgo que se asume en esa mecánica de alguna manera de zigzag entre carriles o de tratar de ganar, digamos, metros. Las motos, ¿no? Que acá no están las motos, pero también, ¿no? Las bicicletas. El riesgo que se asume es tremendo, ¿no? De hecho, bueno, si quieren, en algún momento nosotros hicimos un trabajo muy interesante de tratar de ver qué significaba ir, por ejemplo, a la velocidad máxima de la autopista, tratar de ir a la velocidad máxima de la autopista en un trayecto al Obelisco y de vuelta hasta Pilar, que son más o menos unos 160 kilómetros, y tratar de hacerlo a una velocidad menor. O sea, ¿cuánto y no es cambia mucho. No, claro, 12 minutos. Claro. Como dice el video. O sea, es increíble porque creo que hasta ese valor tiene como un significado muy fuerte en ese sentido, porque decís, mira, pero tomás conciencia, no significa nada. Lo que pasa es que esto no está tan comunicado, esto último que decís, Gustavo, ¿no? El tiempo que no te ahorrás en definitiva, ¿no? Y lo que está en juego. Creativamente, Gauna, vamos pivoteando entre todos, vamos y venimos. Hay en este tipo de temáticas un golpe siempre. Alguien diría un golpe bajo, pero en realidad te están mostrando parte de la realidad. Hablemos de eso en la comunicación. A ver, me parece que es interesante pensar que muchas veces el efecto debe ser emotivo para que quede la memoria. Pero a mí me parece muy interesante, tomando esto que vos planteabas y para poder hacer eje en esto, ¿no? Sí. De cómo se genera. En tiempos de cambios, de apuro, de instantaneidad, ellos proponen un largometraje, un documental. Eso sí, o sea, lo que te están proponiendo es detenete a una experiencia que es la del cine, la de ser inmersivo de alguna manera. Exactamente, pensaba en esa palabra. Para que vos puedas de alguna manera considerar lo que pasa con la temporalidad y tu forma de vivir. Y me parece que ese efecto fuerte que se logra con estas tres historias que no son de ficción, no son, están dadas porque hay un llanto muy potente, porque hay una tragedia, porque el incidente de tránsito les cambió la vida y vos haces rápida empatía cuando te permitís ese relato. Y esto también se planteó creativamente en España. Fíjense que seguimos hablando del continente europeo y la estadística que marca que en Semana Santa, en promedio, mueren en situaciones de tránsito 36 personas. ¿Qué pasa si uno de esos 36 sos vos o es alguien de tus afectos? Por ahí se armó la siguiente propuesta. Hombre, 46 años. Mujer, 40, Andalucía. 17 años, Baleares. Hombre, 76. 60. 53. 32, Castilla-La Mancha. País Vasco. Canarias. Tengo un coche. Voy en moto. Y hoy estoy aquí porque esta Semana Santa voy a morir. El Big Data, los algoritmos, las estadísticas. Lo pronostican todo. Todo. hasta el último detalle. Y dicen que esta Semana Santa 36 personas moriremos en las carreteras españolas. Nosotros. 9 mujeres. 27 hombres. 3 en Galicia. 5 en Castilla y León. 8 en colisiones frontales. 3 atropellados. 13 entre las 2 y las 8 de la tarde. Y ahora que lo sabemos, quizá podamos evitarlo. Respetemos las normas. Hagamos que el Big Data se equivoque. La campaña se llama Los 36, fue realizada por la Dirección General del Tráfico en España en 2022. La agencia fue Ogilvy y el objetivo, concientizar sobre los siniestros viales en Semana Santa. Podés ser vos, ¿no? Esto me parece que llega, me parece que logra un poco despertarnos de ese adormecimiento, a veces con tantas temáticas que quizás sin verlas nos privamos de alertarnos, ¿no?, sobre un riesgo grande. Pensar que sos vos. Gustavo, ¿qué viste? Mirá, a veces creo que también es algo que la sociedad debe empezar a entender, ¿no? O sea, nos ponemos
fácilmente en el rol de victimarios y somos tolerantes con eso porque decimos, bueno, un pequeño exceso, un poco de alcohol, tampoco es tan grave, ¿no? Poniéndonos en ese rol de conductores. Pero cuando nos toca colocarnos en el rol de víctimas, ahí somos... Qué bueno lo que decís, es un doble estándar. Claro. Es un verdadero... Exactamente, Por ¿no? ejemplo, ¿sabés que se ve esto en las ciudades? A ver si coinciden. Cuando el peatón va a hacer uso de su derecho, que es cruzar en tiempo y forma, porque a veces cruza por cualquier lado, etcétera, hay una actitud. Y a veces vos ves, porque vas al lado y demás, alguien que tiene una actitud cuando es peatón y cuando se sube al auto a manejar o a la moto tiene otra. Totalmente, sí, tal Sí. cual. Y eso creo que... Yo, por ejemplo, participo de un grupo que es el grupo de familiares de víctimas de accidentes de tránsito. Y ellos tienen ese enfoque, sinceramente, el enfoque de la persona que sufrió, que viste que vos decís, mira, esto te puede pasar a vos. Y ahí ya te cambia el concepto, porque vos decís, mira, si atropellan a mi hijo y tenía un poco de alcohol en sangre, a mí no me la expliques. Totalmente. A mí no me la expliques que eso que vos lo manejás el alcohol. Totalmente. ¿Entendés? Porque es el alcohol el teléfono O el celular. exceso o el celular, exactamente. Esto que nos pasa también, Claro, la adicción exacto, con el que teléfono. Eso no tuvo nada que ver con la situación que se planteó. Total. ¿Entendés? Entonces ese cambio de rol me parece que es necesario en la sociedad como para poder un poco entender la consecuencia, ¿no? Porque a veces uno en el otro rol es como diciendo, bueno, pero o sea, tampoco es tan grave, ¿no? O sea, tomar un poco, yo lo manejo. Total. Y ese tipo de cosas. Totalmente. A ver, Anita, ¿qué viste vos en esto? Bueno, primero me deja pensando, hay muy poca comunicación, nos dirá él, y concientización acerca de la gravedad de esto. Creo que está ligado, vos fíjate que hay algo de esto que es como, nos dicen ya la cantidad de víctimas que van a morir en ese fin de semana, y aún así hay algo que no se mueve, ¿no? Sí. Nos cuesta, pero porque creo que está íntimamente ligado, hay algo hasta sociológico con la forma de vivir, es lo que estamos hablando, ¿no? Sí, del capitalismo, mismo, el productivismo. Y que post pandemia creo que se agravó porque intentamos estar en muchos lugares al mismo tiempo y haciendo más cosas de las que hacíamos, ¿no? Sí. Entonces creo que esa también es la actitud, por eso se explica lo del peatón y lo del conductor, ¿no? Claro. Como cuando estás conduciendo tenés un objetivo que es llegar, todo el tiempo llegar, lo más rápido posible a donde sea y mirando el celular y viste, muchos estímulos. Sí. Yo pensaba en el conejo, ¿no? La digresión literaria de Alicia en el País de las Maravillas, que siempre está corriendo, pero nunca sabe a dónde llega tarde. Un poco eso, ¿no? En Australia también están preocupados por este tema. Miren lo que hicieron. Yeah. Are you doing the goose? Is the goose going to get me? Yeah, CMH went out for receiving. I love you guys so much, I gotta go. YCB 516. Receiving. Hey, look, reason I pulled you over is you've been speeding. Come on, bro. Receiving. I was only a few Ks over. Same speed as everyone else. Receiving. I know these roads like the back of my hand. I wasn't going that fast. Few Ks over. How about you catch some real criminals? Few Ks over. Speed as everyone else. I'm not hurting anyone. Yeah, comms, we need an ambo here. She's unconscious, she's not breathing. Hey, look, reason I pulled you over is you've been speeding. Bajar la velocidad. Tan sencillo como eso, Gustavo. Sí, también darse cuenta un poco que a veces lo mejor que nos puede pasar es que no pase nada, ¿no? Claro. En una ruta. Esa es un poco la realidad. Que no haya noticias. Que no haya noticias. Exactamente. ¿No? Es un poco lo que se ve en el video, ¿no? En ese final de que bueno, si me para la policía y me detiene simplemente para pedirme los documentos, no pasó nada. Está todo Ahora bien. lo otro Claro. es mucho más trágico, ¿no? Totalmente. Anita decía fuera de aire, este me gusta mucho. ¿Por qué? Porque me parece que toca una fibra de que, bueno, no estamos acá para cometer tantos errores, ¿no? No estamos en esta vida para
esto tiene consecuencias reales, que es la muerte. Habla muy en concreto de eso. Sí, además es breve y es contundente. Y es duro, ¿no? Porque la ve a ella antes, le llama la atención y unos minutos después la encuentra, ¿viste? Y lo muestran. Sí, mucha gente que trabaja o que viaja mucho por trabajo o por cualquier otra razón ha visto esta experiencia. De ver de pronto a alguien que se sube a un auto y después ver ese auto hecho tristemente, dolorosamente hecho pelota, ¿no? Realmente es una cosa muy desoladora. Bueno, vamos a seguir con Anita, vamos a seguir con Gauna. Gustavo, gracias por todo, por concientizar. Vamos a pasar a otra temática, pero antes vamos a plantear este ejercicio que nos parece siempre muy rico y vamos a debatir con Gauna. El ayer y el hoy. El tema es el consentimiento. Fíjense cómo en 9 años y en 2 países limítrofes, 2 países hermanos, se ha contado de una manera tan distinta. Lo vemos, lo debatimos y seguimos adelante. Al de este año. Disculpen, pero tengo clase de ballet. Novedades. Isenbeck. A partir do momento que eu falo não pra você, eu acho que você tem que sair. Ele simplesmente cruzou a minha frente e me agarrou. Quem que vai sair numa quinta-noite pra dançar? Eu acho que é o verdadeiro mimimi de tudo. A gente construiu um vestido todo sensorizado e a gente consegue, através desse vestido, mensurar, no caso das mulheres vestindo ele dentro de uma balada, o quanto elas são assediadas através do toque. E a gente passa essa informação via Wi-Fi para uma central de controle, que faz com que a gente entenda isso em tempo real e dê, na verdade, uma visão de quanto elas são assediadas. Vai ser legal de ver e de poder mostrar isso depois para as pessoas. Até para conscientizar e para tentar parar isso, né? Toda mulher já sofreu assédio na vida, mas não tem uma ilustração real do que realmente acontece. Vamos começar? Pode, né? Tá, só nessa não. Vai ser chato, hein? A mulher não é um bicho que precisa ser encurralada para ser capturada. Tenta chegar numa boa, conversar sem tocar. Eu sou uma pessoa interessante. Vale a pena você parar 5 minutos e conversar comigo. Nueve años pasaron entre cada uno de estos spots, la misma región, la nuestra, Argentina y Brasil, y el consentimiento visto desde 2 puntos que, bueno, la primera hoy, desde la mirada 2023, es un spot que vemos muy críticamente. Profe, ¿qué análisis propones? Lo primero es entender que al principio no había un consentimiento, lo que había era una estrategia para poder acceder al cuerpo de las mujeres. Exacto. ¿Sí? Y una estrategia que aparte era graciosa. No, claro, era un no consentimiento. Claro, era la ausencia de consentimiento y aparte una forma estratégica, pero que nos resultaba gracioso, eso era humor.
Yo creo que en eso la sociedad ha avanzado bastante. Claro. ¿Sí? Ahora, en el segundo me parece algo interesante. Primero, la utilización de la inteligencia artificial. Sí. Esta especie de vestido que da... Vestido sensor. Sí. Ahora, a mí me recuerda un poco también a... ¿Te acordás las cámaras ocultas? Sí, claro. Que eran como trampas. ¿Sí? Y acá está medio esta cosa de la trampa, si es que es documental. Claro. Si es una ficción, estamos ahí puestos. Pero esto de meter a alguien como anzuelo para que sufra la situación, me resulta un poco fuerte. Ahora, sí está buena la estrategia en términos de poder cuantificar la calidad, poder hacer un número estadístico después de la cantidad de veces que fueron accedidas sin permiso. ¿Sabes por qué? Porque para nosotros los números funcionan como indiscutibles. Claro. Cuando a vos te tiran estadísticas y números que son contundentes, te pasa algo mentalmente que decís, para. No es un relato aislado. Exacto. Y eso no está mal como estrategia de comunicación. Sí, está y además bueno. la cuestión, por si hiciera falta, que no la hace, pero bueno, pongamos que aporta desde este lugar, probar que esto es una realidad, que el relato de el no consentimiento en un boliche, digo, se pone muy de manifiesto, lo plantea esto que es un dato objetivo, que es la ropa la que habla, el vestido. Claro, y de hecho las chicas que dan el testimonio dicen, bueno, ellos ni siquiera advierten que lo hacen. O sea, hay una especie de poner, una especie de problema al momento de reconocer cuáles son las situaciones de acceso sin permiso, de acoso o de violencia corporal. Vamos a pasar a una segunda temática en el programa de hoy. Tiene que ver con un tema de muy poca difusión, que es la educación sexual para adultos. En general hablamos de la educación sexual integral, si es que se la respeta, en diferentes partes. Esto es algo obviamente que todavía es una pugna. Y hablamos de la educación sexual integral para los adultos a partir de la publicidad, a partir de elementos que son atractivos, como puede ser algo vinculado a la tierra, algo vinculado a las plantas, y una propuesta creativa que viene justamente para la educación sexual de adultos desde el Reino Unido. La vemos. Now, this statistic might have you splattering on your cornflakes. A recent survey revealed that nearly half, 44% of over 65-year-olds, claim that their favourite pastime is having sex. Among over 65s, sexually transmitted infections are rising. We don't need them. Why not? Because I'm not going to get pregnant at 65. I'm a little old for that. Relate have created a series of vegetable-themed condom packet designs under the banner of the Horticultural Society. You did say horticultural, didn't you? I said horticultural. Aubergine, avocado, Of course you have. courgette. Oh, I put the aubergine at the front. If you go down to, I think it's a garden centre in Finchley, this is where they're rolling these out. It's a very good idea. Let's talk to TV sex therapist Peter Saddington. Counsellor and sex therapist Peter Saddington joins us. Got a picture of an onion, or it's got a picture of a couple of plums, and it breaks down the embarrassment of picking up a condom. They shouldn't at 65, goodness me. After hardening off, cover with protective sheath. I feel like 65 isn't that old, is it? Quite right, Like they're very... Never too old. La Sociedad Hornicultora es parte de la campaña Hablemos de la alegría del sexo en la vida posterior de Relate, una sociedad de beneficencia que brinda apoyo sobre diversos temas sociales. Fue presentada durante la Semana Nacional de la Jardinería.
Para su realización, las ilustraciones de cada paquete combinan dibujos botánicos que en una inspección más cercana sugieren órganos sexuales. Con un guiño a los emojis de vegetales más populares, esta colección presenta berenjenas, ciruelas, calabacines, cebollas y paltas. Además, los paquetes conforman una serie totalmente sostenible que incluso se puede plantar en una maceta para biodegradarlos. El objetivo es terminar con los tabúes y hacer que la gente hable sobre el sexo en la vida adulta. La repercusión fue enorme y también sus premios, 2 Leones de Plata y 2 Leones de Bronce en Cannes, entre otros. Para seguir discutiendo sobre esto, le vamos a dar la bienvenida a Francesca Necci, espero haberlo dicho bien, autora de El Camino del Sexo, comunicadora y Alas para tu Sexualidad. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a debatir un poquito lo que acabamos de ver. Bastante tabú hablar de sexo en la tercera edad, ¿no es cierto? ¿Qué viste en el spot que te interese destacar? Bueno, primero el tema de que, como bien vos decías, de que se hable de la sexualidad de las personas mayores, que me parece que es un tema que aún hoy seguimos hablando muy poco. Y por el otro lado, la educación sexual. Tiene un fuerte contenido de educación sexual, que convengamos que nosotros actualmente, por ejemplo en Argentina, la ley de educación sexual viene de 2016. O sea que recién están teniendo educación sexual los chicos y chicas que están cursando ahora el colegio y algunos aún hoy todavía no tienen. O sea que imaginémonos la educación sexual que tienen las personas mayores, sumado a que no se habla del tema de la sexualidad de las personas mayores. Entonces me parece que la campaña a mí me resulta sumamente interesante porque es muy fuerte con el tema de la educación sexual y del tabú y de la sexualidad de las personas mayores. Sí. Así que une como 3 temas sumamente importantes. Bien, creativamente, Anita, te quiero preguntar, ¿qué ves en relación a todo la parte lúdica, humorística casi que tiene? Sí, la campaña me encantó. La verdad que me parece que viene a visibilizar lo que decía Francesca y también un poco el tabú de hablar del preservativo, ¿no? El preservativo no solo para que alguien no quede embarazada, sino que también por el tema de las transmisiones de enfermedades, etcétera. Creo que viene a conjugar de una forma positiva y de alguna manera cercana todo esto de lo que no se habla, que es un poco lo que decía ella, ¿no? La sexualidad en la gente mayor realmente no se habla, es algo de lo que estamos un poco como hasta ignorantes a veces en el tema. Así que creo que también por eso tuvo tanto éxito internacionalmente. Sí, y tomarse también de algo que es cercano, porque cuando vos tenés que instalar un tema, ¿no? Que quizás está bastante atravesado por los tabúes, digo, hablar de algo que sí es popular, como la jardinería, es un aliado. Digo, esas estrategias que viste acá, ¿cómo las analizamos? Y yo creo que ahí también se conjugaron 2 cosas. Tomaron 2 ítems de los adultos mayores que, bueno, se los asocia mucho con la jardinería, ¿no? Con el ocio de las plantas, etcétera. Y me parece que ahí estuvo el core del mensaje en unir la sexualidad, lo poco que se habla de eso en adultos mayores, y también un hobby, podríamos decir, que es la jardinería. Por eso me parece que es tan, llama la atención, ¿no? Sí. Y también un poco, no es menor el diseño del packaging de cómo fue armado. Si lo vemos es bastante, ¿no? Visual. Sí, absolutamente. A ver, profe Gauna, ¿qué estamos pensando? Lo que más me gusta de esta campaña es la idea de pensar cuál es la situación de distribución de esto. Porque vos tenés un producto y ese packaging lo hace fácilmente reconocible, pero rompe con la vergüenza, porque lo que tienen miedo es de ser vistos por los otros. La mirada de los otros para los adultos mayores es muy importante, pero tiene que ver con una cuestión generacional. Fueron criados en ese miedo de la mirada de los otros. Entonces hay que entender también que entonces hay que dar estrategias para eso, para poder sacar la vergüenza en el momento de poder hacerte del producto, en este caso un condón. Así que en eso me parece una muy buena solución. Bien, interesante. Vamos a seguir adelante y vamos a irnos a Brasil, que también tiene sus propuestas creativas. En 2019 avanzaron también en el sentido de hablar de la educación sexual para adultos y propusieron esto. E aí, beleza?
AIDS cases have grown in Brazil 85% in the last 10 years. 43% of people don't use condoms. And in a dark place, like a club, how to recognize who is protected? Safe T-shirt. A T-shirt that shows everyone when you have a condom in your pocket. A sensor recognizes the condom and turns on a light board with the messages. You can try me that I'm always protected. I make out and can't deny. I protect myself in the blink of an eye. I protect myself and I'll call you in the next day. The T-shirt was sent to several influencers. It was also seen in the biggest music festivals in Brazil and television programs. With Ola, you score in the night. La campaña se llama La Remera de Ola, realizada por la propia marca en Brasil en 2019. Las agencias fueron BTC Havas y el objetivo, abrir conversación sobre el repunte de casos de SIDA en Brasil y promover el sexo seguro. Bueno, acá tenemos aliados, ¿no? La creatividad acá se pone en un objeto concreto, ¿no? Pensaba Francesca, interesante, ¿no? Porque hay como una advertencia de, bueno, si va a haber un acercamiento, digamos, ya sabemos que es terreno seguro. ¿Cómo lo viste? Hablemos del spot. Sí, a mí particularmente me parece que es un tema que se habla muchísimo, el tema de que se lo asocia más a los hombres, el tema de la falta de cuidado, sí, cuando la responsabilidad en los encuentros sexoafectivos. Entonces, el uso de los preservativos, y también habla el tema de el gosteo, porque ahí trabaja con otro tema, el gosteo, que viene siendo esto de estoy una vez con vos y después te clavo el visto, ya no te llamo. Entonces, une dos temas ahí que me parece que son relevantes, sí, y que lo vemos acá en Argentina y pasa también en Brasil y en otras ciudades, por lo cual creo que en sí el tema de la remera da mucho que hablar, ¿no? Porque tiene los dos mensajes estos, que me parece que el foco principal de la campaña tiene que ser, fue ese específicamente, que se hable de la importancia del uso del preservativo y del consentimiento también, porque sí, claro, a la vez mete lo que tiene que ver con el consentimiento. Así que también es para una campaña interesante para visibilizar uno de los temas que en realidad yo siempre digo con el tema de educación sexual, se hace mucho eje en el preservativo. Cuando hablamos de preservativo para personas con pene, también sería bueno que se hable del preservativo del campo de látex para personas con vulva, también para los cuidados, sí, entre dos personas con vulva o en el sexo oral. Pero sí es una campaña que da que hablar de un tema que... Sobre eso no hay casi publicidades. No hay. El equipo de producción buscó diferentes vertientes, no hay. Por eso digo que es interesante también que se pueda introducir el tema. Pero sí, básicamente es un tema que aún hoy con educación sexual y que se habla muchísimo, y no importa a qué edad, porque vimos una publicidad para personas mayores y esta que está más relacionada con los influencers y por ahí un poco más con los jóvenes, que sigue siendo el mismo tema, el uso del preservativo. Total. ¿Qué viste, Anita, en la remera? Me encantó, me parece, estaba pensando los puntos de unión de la anterior, ¿no? Publicidad y esta, y fijémonos que siempre hay un elemento, sí, ¿viste? Concreto, visible, porque es un poco también lo que atrae. Creo que la remera viene como a darle el toque, ¿no? A decir, ok, de esto se trata, hablemoslo, visibilicémoslo, pongámoslo sobre la mesa, sí, y siento que está muy bien enfocada a la edad para la que fue pensada. Sí, porque incluso donde está planteada, ¿no? También como un boliche, etcétera. A ver, profe, ¿qué estamos pensando en relación a esta remera? Que es un fenómeno en sí mismo, pienso, ¿no? Porque vení que acá el terreno es seguro, ¿no? Si querés venir. A mí me parece muy potente esto de que vos tengas tu ropa diciéndole a los demás un mensaje. Que sí, la tecnología... Y un mensaje de protección. Claro, digamos, porque es acércate que no soy peligroso, pero es como ponerte un cartel que diga, acá estoy, ¿no? Sí. Eso me parece llamativo. Como que el ser humano cada vez necesita un poco más otras formas de comunicación
porque hay tanto dando vuelta que me parece que eso es necesario. Me parece que en algún momento tenemos que reflexionar un poco sobre cómo empezamos a cambiar nuestro modo de comunicarnos, porque ahí ya no hay seducción, ya hay otra cosa que es directamente... Bueno, es un experimento también, No, pero me parece que es interesante en ese sentido, porque es hacia donde vamos muchas veces, o lo que vemos que está pasando, digamos. Y la otra cuestión es reconocer que hay toda una población, hay toda una franja etaria y hay todo un conjunto de personas que empiezan a tener relaciones sexoafectivas y muchas veces sin ningún tipo de reflexión sobre lo que va a pasar en el día después. Claro. Entonces, ponerlo de manifiesto y ponerlo, digamos, así, presente en el primer hola, o incluso antes de ese saludo. Porque hay algo de lo instantáneo también, ¿no? De esta sociedad como más vertiginosa, que me parece que esta campaña no es casual que la hicieron en un boliche. Ah, claro. ¿No? Si miramos un poco el casting de estos actores, me parece que hay algo de la instantaneidad que está buenísimo lo que marcás, que nos hace no reflexionar, por más de que a veces hay un poco más de cultura y de educación sexual, pero todavía siento que no la tenemos incorporada. La realidad es que educativamente es muy raro que una persona no sepa que tiene que cuidarse con preservativo. Acá lo que creo que está como poniendo más énfasis es en el tema de la responsabilidad. La responsabilidad. Porque el cartel soy responsable, porque saber todos saben. Después es el tema de que sean responsables a la hora de utilizarlo. Definitivamente. La historia del placer desde esta campaña se viene a contar completa, se viene a contar la otra parte. El placer muchas veces, casi siempre se ha contado desde el lado de los varones. Y en Argentina, el año pasado, el 2022, se trabajó para contar la historia incompleta del placer y este es el spot. Si estas piedras choco, el fuego hago arder. Si les pego y la tallo, una rueda puedo hacer. ¿Y esas torres no son muy piramidales? Alineados a las estrellas, quedan fenomenales. ¿Qué más explorar? ¿Qué más encontrar? No se me ocurre nada. Algo tiene que faltar. Inventé la imprenta. Descubrí la electricidad. Mira, este pelo es de mentira. Y esto es para filmar. Armé algo bien cómodo, un corpiño con aros de metal. ¿Qué más explorar? ¿Qué más encontrar? No se me ocurre nada. Algo tiene que faltar. Viajemos a la luna. Esto es para programar. ¡Es una guitarra con 2 mangos! La oveja puedo clonar. ¿Y esto qué es? El clítoris. Hola. ¿Y para qué sirve? Es el único órgano destinado al placer. Interesante. ¿Y tiene canción? Yeah. Vamos a explorar, vamos a gozar y el tiempo perdido a recuperar. ¡Ey, miren! ¡Zapa con inflador! Mala mía. Vamos a explorar y a disfrutar. Es nuestro placer que hay que celebrar. Se riega una. Qué buenas cosas que activa el humor, ¿no, Francesca? Justo estaba pensando exactamente esto. El humor, el apelar a los dibujos, como también la primera campaña que apela a la parte de los hobbies. Entonces, es decir, apelar a lo divertido para hablar de un tema que siempre causa un poco de vergüenza. Sea cual sea de lo que estemos hablando en sexualidad, siempre causa un poco de vergüenza. Me parece una campaña muy divertida, me parece muy educativa también. Sí. Y es de una marca, esto también lo quiero decir, ¿no? Es de Tulipán. Y acá, digo, lo que menos está vendiendo en principio es el producto y es como una consecuencia de otra cosa. Me parece que ahí hay una cosa interesante desde el punto de vista publicitario. Ahora nos vamos a hablar de eso con Anita, pero completa, por favor. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte de la educación sexual, o sea, no es casual pensar, en 1998
se descubrió que era el clítoris. O sea, pensemos que estamos hablando de anatomía de una parte del cuerpo. Y aparte el clítoris es el homónimo al pene. Claro. O sea, ¿cuánto hace que sabemos que existe el pene? Y el clítoris recién en 1998. Que no es casual, la realidad es que como dice bien el spot, es el único órgano que está destinado únicamente al placer. Claro. ¿Y cuántas veces se habla de placer de las personas con vulva vagina? O sea, no sé, es un tema del que se empezó a hablar hace muy poco. A mí me pasa, voy bastante a medios a hablar de sexualidad. Y me ha pasado en 2 medios hace, ponele que te dijera 4 años atrás, que cuando yo iba a hablar algo de clítoris me decían, no, bueno, pero clítoris no digamos. Y es una parte del cuerpo. Claro. O sea, que hayan hecho un spot para dar a conocer el clítoris y la importancia también, después si quieren hablamos un poco de la brecha orgásmica que existe entre los hombres y las mujeres y la importancia del clítoris en el placer. Claro, como si tuviéramos que negar el cuerpo humano, ¿no? Decía Pino Solanas, el goce, señora presidenta, ¿se acuerdan de esa frase? Sí. Anita, ¿qué viste? Están los Simpsons, está la música, hay muchos guiños ahí publicitarios. Bueno, esta campaña llegó a la agencia, como bien decías, no con el objetivo de Tulipán vender más preservativos, sino que en conjunto con UNFPA visibilizar alguna problemática. Bueno, ahí el equipo de estrategia se puso a trabajar, encontramos el dato que ninguno lo podía creer, te soy sincera, de que recién en 1998 se descubrió el clítoris. Y con ese dato empieza a bajar toda la campaña. Cuando empezamos a bajar la campaña creativamente y hablando con los chicos creativos, tenía que ser visualmente linda, lúdica. Hay algo de lo lúdico para hablar de estas cosas, ¿viste? Lo vimos en las otras, en las demás, en lo que respecta a publicidad. Me parece que todavía es tan tabú hablar del clítoris o hablar del orgasmo femenino, porque la campaña se llama Brecha Orgásmica. Hablamos mucho más del orgasmo masculino. Definitivamente, claro. Y bueno, y ni hablar de la necesidad de un hombre. Bueno, puede tener un orgasmo masculino, pero la mujer no, y está todo bien igual, pero no se habla de esa problemática. Total. Entonces tratamos la banda fue hecha para el proyecto, las visuales están súper pensadas, fue como un proyecto largo. ¿Y el impacto? Porque me parece que esto debe haber enganchado muchísimo. Muchísimo. La verdad, aparte había algo con la letra de la canción, claro, con el estribillo de la parte del clítoris, que es como muy pegadiza. Y tuvo, como vos decís, mucha repercusión, sobre todo por esto que estamos hablando de... no parece verosímil que recién en 1998, claro. ¿no? Parece ficción. Parece ficción, exactamente. Así que nos anclamos en eso y en que sea lindo visualmente. Lo remarco porque todavía son temáticas si no las contás bien. Sí, además esto de que el clítoris diga, pero yo tengo canción, ¿no? Estas cosas me parece que están buenísimas, ¿no? Yo también, que mi canción no vale. Total, ¿cierto? total. Y todo el recorrido, ¿no? Que hace un poco se hace todo este recorrido de la brújula, molino, lupa, etcétera, miren todas las prioridades que hubo antes del cuerpo femenino. Es como un poco también, el cuerpo femenino siempre está como un poquito más atrasado, ¿no? Totalmente. En las temáticas. Bueno, vale la pena, celebramos la campaña. Gracias, Anita. No, gracias a ustedes. Francesca, muchas gracias, Gracias a ustedes. @alas para tu sexualidad. Y ahí respondés, además está muy bien hecho el trabajo en Instagram, Gracias. Muy útil. Muchas Así que gracias a vos. Después de la pausa, seguimos, Vamos a analizar en profundidad con Gauna un spot, lo desmenuzamos en minutos, ya volvemos. Seguimos en el Festival del Bien Público. El spot que vamos a desmenuzar con Gauna me parece que es una joyita. Vos te preocupás mucho, ¿no? Cuando tu auto tiene una mancha. Y te pregunto, ¿qué haces con tu piel? Mira. Our role at the Cancer Association is to create public awareness and encourage the public to be sun smart.
sticker on my car, was a bit shocked, went and got checked. Got ourselves checked by a dermatologist. Everything's great, so we're glad we actually popped in. I had a little spot that I was worried about, and they've referred me on. Cancer is one of the most preventable cancers, and yet people often die from it. People shouldn't be dying from skin cancer. Bueno, buena idea. Eso es mi opinión. ¿Vos qué decís, Gauna? ¿Por qué en el auto, no? Sí. Porque en el auto resulta que se cocinan muchas cosas. Sabes que el auto es algo ya valorado y ya tiene un valor social, es muy cuidado por todos, pero no así el cuerpo. Fíjate que incluso para comunicarlo necesitan ponernos un montón de números. Sí, el 46%, está el 78%, la tasa de cantidad de encontrados con algún tipo de afección en ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque es necesario cuantificar, ¿sí? Porque con los números vos entendés que es importante. Porque en tu cuerpo, como estás acostumbrado a convivir con tu cuerpo, es invisible para vos la realidad de tu cuerpo. También esto está atado, me parece, Gauna, a todo el tiempo en el cual se ha hablado de tomar sol, estar tostado como recién vuelto de la playa y sin hablar de las consecuencias, ¿no? Es que durante los 90 y hasta los 2000, estar tostado era como lavar el auto. Claro, ¿sí? Me gusta. Y resulta que ahora eso está mal. Claro. ¿Sí? Y hubo que darlo vuelta. Y darlo vuelta no es fácil, porque vos tenés toda una generación que vivió equivocada, pensando que el canon de belleza era saludable. ¿Sí? Y ahora hay que medir eso. La otra cuestión que me parece muy interesante acá es ver cómo se representa la problemática, pero a partir de una experiencia. Exacto. Y esta experiencia tiene como dos grandes líneas. Una es educarte. Sí, que vos aprendas cómo cuidarte. Viste que hay momentos en los que continúa, no es solo claro, eso. Y la otra es el diagnóstico. Y el diagnóstico no alcanza con que vos te cuides, con que vos te mires, con que te mire algún familiar, sino que tiene que ser el diagnóstico médico. Médico, definitivamente. Y la idea de que hay que ir al lugar donde están los cuerpos, donde están las personas. Sí, eso a mí me parece brillante. Sí, que esté en la playa me parece excelente. Bueno, el profe siempre se queda con cosas para decir, pero así es la clase, ¿viste? Cuando suena el timbre. Gracias, Gauna. Por favor, gracias. La próxima semana hay más creatividad, nos seguimos llenando de todas estas propuestas que nos dejan pensando y nos ayudan a dar algunos pasitos, ¿no? Para mejorar la vida. Gracias por haber estado, nos vemos en 7 días.